Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la iglesia Desafió el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde en Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de $400 el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia
y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. tan soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre él permanecerá.
muy buenos días, tengan todos ustedes. Con un enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila, Neuma Multimedia. Estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da en este miércoles 19 de junio del 2024. Muy contentos de poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en las redes sociales, Neuma Multimedia en la aplicación, y bueno, a través de Facebook estamos aquí viéndonos, oyéndonos, ¿verdad? Por la gracia de Dios, les saluda el pastor Román García, y como siempre es un gusto poder compartir con todos ustedes en este tiempo, en este horario, de lunes a viernes. Nuevas son cada mañana que las misericordias de Dios, y nuevamente aquí ya dispuestos para compartir y comentar la palabra. Pero antes quiero saludar a mi hermano, amigo, vecino y anexas, Jaime Lozano. ¿Cómo estás, Jaime? Buen día. Qué gusto saludarte. Nuevamente, gracias a Dios. Amigo Román, qué gusto saludarte aquí, bien dispuestos para hablar y platicar con la palabra del Señor, ¿verdad? Sí, amén. A ver qué nos trae el día de hoy, con su nueva misericordia para este día. Así es. Muy contento de estar aquí contigo compartiendo. Amén, gracias a Dios. Y saludamos en cabina a nuestro hermano Ricardo Cuellar. Ese Ricardo. Ricardo Cuellar, quien encabeza a los hermanitos de cabina. Claro, sí. La verdad que a quienes les mandamos saludos. Sí, cómo no, Dios, cómo no, una bendición. Hoy no vinieron porque están descansando. Hoy no hay clases, ¿verdad? Para los niños. Tengo entendido que los suspendieron. No sé. Sí, suspendieron también aquí en Nuevo León y en Coahuila también. Pero no sé si aquí nada más en la tarde. En la tarde, ¿verdad? En la tarde. Sí, no, pues bueno, pues les mandamos saludos. Saludos, hermanitos en cabina, y pues muy contentos y muy expectantes de este, pues, ¿qué podemos decir? De este fenómeno meteorológico que ya se llama Ciclón 1, ya modificó el nombre por ahí por 3 kilómetros de velocidad. Ya no es la tormenta tropical Alberto, trae 3 kilómetros menos de velocidad sus vientos, entonces se reconoce como Ciclón 1, pero pues muy expectantes de qué pueda ocurrir en las siguientes horas, ¿verdad? En lo que es la región noreste de México, y pues entendiendo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos donde hay que estar atentos al Señor. Habíamos comentado de lo que Dios venía advirtiendo después del eclipse y algunas cosas que Dios nos ha mostrado en las Escrituras. Los hemos compartido con ustedes y ustedes han sido testigos de que pues ha habido cosas muy extrañas, muy atípicas, llamarada del sol, cambios muy drásticos en las temperaturas, por lo mismo cambios muy drásticos en el tema del clima, fenómenos como tornados, granizadas, lluvias, inundaciones por todos lados en esta región y también está en Europa, pastor. Sí, claro. En muchas partes del mundo estaba escuchando ahorita las noticias rápidas temprano en la mañana. Sí. Y dice, toda Europa está con golpes de calor, o sea, tremendos, y además con tormentas. Sí. O sea, caray, de las dos. Sí, así es. De las dos. Así es. Y a mí me ha tocado ver en Italia que hay lugares donde están inundados y además con el calor a todo lo que da. Sí, y nos dice aquí Alejandro González, tiene razón, dice, pero yo veo como que este ciclón está agarrando hacia el norte, perfilándose. Si nos hace falta de agüita, dice, Dios nos mande algo por acá. Sí, desde luego, sí, claro. Alejandro, definitivamente hemos tenido tiempos de sequía en muchas regiones del país, todavía hay, pues gracias a Dios por las inundaciones, pero también las afectaciones y lo que pudiera ser un fenómeno como este. Esperemos que no lo sea, esperemos que se llenen las presas, que se abastezca la Huasteca Potosina o toda la región de San Luis, Tamaulipas, Veracruz, y todo lo que se pueda, pero sí muy atentos y con un sentir hacia el Señor Señor, pues que nos deje bendición, que nos deje mucha agua, pero sí previendo y teniendo cuidado, sobre todo por cosas que Dios nos ha advertido y por sueños, por visiones que Dios ha traído, en los cuales pues queremos que Dios se manifieste con poder y haga que todo nos ayude para bien, ¿verdad? Sí, ayer me decía una persona,
es que necesitamos más el agua con todo y tragedia. Y yo no, necesitamos el agua, pero sin tragedias. Sin tragedias. Así es. Entonces, que estamos por eso orando para que el Señor nos guarde y guarde a México. Que ayer lo estabas comentando, y que estamos de acuerdo que nuestro país es un país que ha estado obrando mucho en contra del Señor, en contra de su voluntad. En todos los sentidos. En ¿verdad? todos los sentidos. Legislativo, en todo lo que es... la impunidad, en toda la corrupción, todo lo que se permite, todo lo que se promueve, ¿verdad? Y pues por eso tenemos que clamar por esta nación, por esta región. Dice, el electromagnetismo de la Tierra también está cambiando, nos dice nuestro hermano Alejandro. Sí, desde luego, te pongo ahí una colaboración. Buenos días a nuestra hermana Gaby. Se ve medio errático y extraño en muchos sentidos, Alejandro. Y pues lo que nosotros vemos más allá de un título que se le dio hace algunos tiempos con el tema de cambio climático, nosotros sabemos que es todo acercándose a los temas apocalípticos, todo que el cambio climático es un tema de, ¿qué será? ¿Cuántas décadas nos gusta que se esté manejando este concepto? Mientras que los temas del apocalipsis, esos dolores de parto que van increciendo, como dicen los músicos o los italianos, que van de menos a más y cada vez más continuos y cada vez más fuertes, pues lo vemos que es algo en lo que la palabra de Dios nos muestra que va a entrar la dinámica de la tierra, ¿verdad? Entonces no es algo que nos extrañe, al contrario, es algo que sabemos que está registrado, que ocurrirá, y que muchas cosas que no se habían visto se van a comenzar a ver. Todo esto va acompañado de lo que está pasando en Israel. O sea, va a la par de lo que está ocurriendo en Israel, y sobre todo acercándose hacia el gran evento que es el arrebatamiento y segunda venida de Cristo, ¿verdad? Eventos que la iglesia espera, que yo creo que nos va a tocar vivir. No sé cuántos años falten, no sé cuánto tiempo falte, pero sí estoy muy convencido que este es el tiempo de la iglesia de la Odisea. Si lo hablamos cronológicamente, hay varias maneras de ver a las 7 iglesias. Una es cronológicamente, cada una de ellas representa un tiempo, y la Odisea es la iglesia que está a las puertas de la venida del Señor. Entonces, viendo eso, pues podemos pensar que estamos muy próximos al arrebatamiento y segunda venida de Cristo, y que gracias al Señor que nos ha salvado, que nos ha llamado, que nos da entendimiento, que nos permite ver y prever estas situaciones, y en fenómenos como el que está ocurriendo a partir del sureste mexicano, Golfo de México, hacia el este, región de San Luis Potosí, o Tamaulipas, o Coahuila, Nuevo León, pues es algo para estar delante del Señor, ¿verdad? Sea un Señor, que el agua que tengan que dejar se quede, que bendiga esta tierra, pero Señor, y digo Señor porque creemos que Él gobierna absolutamente todo y tiene control de todas las cosas. Amén, sí. Me llama mucho la atención que en estas fechas también se han estado subiendo videos a las redes sociales de las trombas marinas, como se levantan a manera de tornados, y cómo las nubes, fíjese qué ilustración tan maravillosa, a través de una tromba marina están bebiendo el agua que van a venir a derramar sobre la tierra. Es increíble el proceso, el ciclo del agua y la creación de Dios. Por eso yo digo, pues no se va a acabar el agua. Mire cuántas aguas tenemos en los océanos, y que Dios saca en altas temperaturas para vertirlas. El cómo y el cuándo y el dónde también es muy importante. Yo le decía, no, pues la sequía no es otra cosa más que una falta de justicia en la tierra, una impunidad enorme hacia muchas faltas, pero de que hay agua para vertirla y que Dios sabe y lo hace, creemos que así es. Pues el planeta Tierra lo conocemos como el planeta azul por la cantidad de agua. Más del 70% de nuestro planeta es agua. A cielo abierto, más las subterráneas, más las grandes cantidades de agua. Las que no vemos. Exactamente. Ahora, alguien pudiera decir, no, pues es que es agua salada. Ese no es un problema.
no lo es para ningún ciclón, no lo es para ninguna tormenta tropical. Se evapora el agua en los mares, se desaliniza y se vierte sobre la tierra, nada más. Imagínate, ¿quién puede hacer eso? El Dios. Solo el Señor, solo el Señor. Y también nos dice Alejandro González, sí, las aguas que han salido de la nada en los desiertos allá en Oriente, también tienes razón. Sí, ¿cómo no? Cumplimiento a profecías, Alejandro, Sí. que el Señor ha mostrado. Gracias a Dios. Buenos días, dice Rosa María Sánchez, Pastor Román y hermano Jaime, bendiciones, gracias. Julie M, bendecido día, Pastor y hermano Jaime, gracias, igualmente. Saludos. Y pues vamos a una lectura, nada más queremos hacer ese comentario. Estamos invitando a la gente a orar para que todo esto que está aconteciendo pues sea para el bien de la tierra. Sabemos que hay justos juicios de Dios en la tierra y le rogamos a Dios que lo haga con misericordia, que actúe con poder, con gracia, pero también con misericordia a causa de un pueblo que por la justicia de Cristo es justo. Es decir, somos justos gracias a la justicia de Cristo y por esa justicia nosotros clamamos al Señor. Buenos días a Hugo Pérez, Dios te bendiga, Hugo, y gracias a todos aquellos que se conectan y que etiquetan. Bendito sea Dios. Tengo yo aquí en Salmo 31, si me quiere acompañar, Salmo 31. Vamos a leer, vamos a hacer una primera lectura. Tenemos un tema ahí pendiente o que vamos a darle seguimiento en este día, pero a manera de mientras, Salmo 31, si son tan amables, versículo 7, Salmo 31, 7. Vamos a ver qué dice aquí el Señor en esta primera lectura. ¿Qué podemos comentar? Por cierto, mando saludos a nuestros hermanitos que vimos en la mañana y en la oración. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por ese pueblo que está bien dispuesto al Señor, bien dispuesto a la obra del Señor y que pues constantemente está delante de Él. Promueva, por favor, ahí donde está se congrega, promueva la oración, promueva la intercesión, no se va a equivocar promoviendo entre los hermanos, entre la iglesia, los tiempos de oración. Tanta falta que nos hacen. Oren por sus pastores, oren por las autoridades, los que están en eminencia, dice la palabra de Dios, los que están en posiciones de autoridad en todos los medios, dentro de lo civil, dentro de lo pues de lo eclesiástico, ¿verdad? Promueva siempre la oración. Estamos con tanta necesidad de entendimiento, con tanta necesidad de comprensión y que Dios nos haga entender. Bien, Salmo 31, verso 7, me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Fíjate cuán interesante que nuestra alma al Señor se muestre, ¿verdad? Pues se derrame, ¿verdad? Y haga conocer nuestra necesidad al Señor. Has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugares espaciosos. Mira el entendimiento que tiene el salmista con respecto a que es Dios quien nos entrega o no nos entrega en manos de nuestros enemigos. Y leemos aquí: pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Imagínense el testimonio de este que está en padecimiento, de este que está en aflicción. Terrible, ¿verdad? En enfermedad, y en muchas ocasiones la gente que está en opresión,
que están en este tipo de problemáticas, pues siendo objeto de juicios de las personas, ¿verdad? Mira, por eso está, por él le va como le va. Y es algo de lo que está refiriendo aquí el salmista. He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes. Una persona que ya está con temas de ansiedad, una persona que está con temas de temores inusitados, súbitos, repentinos, ¿verdad? ¿Por qué? Por la condición de la salud, por la condición de la aflicción, por todo lo que se ha acumulado en torno a su vida. Y dice, mas yo, bueno, perdónenme, no terminé de leer, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Mira lo que dice el 15. En tu mano están mis tiempos. O sea, el Señor tiene todo totalmente controlado, todo totalmente, debidamente de su conocimiento, ¿verdad? Él sabe lo que va a ocurrir, lo que no va a ocurrir. Es increíble cuando nos damos cuenta que Dios sabe todas las cosas que nos va a pasar, que nos va a acontecer, y Él tiene control de nuestros días, de nuestros tiempos. Veníamos platicando camino para acá, Jaime y yo, acerca de cómo hay tiempos en que Dios te favorece, te da gracia, o hay tiempos donde parece que estás oculto a todo mundo, pero Dios conoce nuestros tiempos. Dice aquí este versículo, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tus siervos, sálvame por tu misericordia, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Termino en el 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hombres. Obviamente este salmo es un salmo que primero, antes incluso que al mismo salmista, es un salmo que habla acerca de Cristo. Amén. Es un salmo que habla acerca de cómo el Señor Jesucristo, en medio de pruebas, de luchas, cómo el Señor Jesucristo en medio de situaciones, esperando y confiando en Dios, pero también nos identifica a todos aquellos que en algún momento tenemos que pasar por este caminar, tenemos que andar por estas situaciones de angustia, de oprobio, donde parece que todo se voltea, pero donde somos llamados a seguir permaneciendo en la fe del Señor, donde somos llamados a decir, pero yo en ti confío, pero yo en ti espero, tú conoces mis tiempos, recordando que el Señor dice que hay tiempo de llorar, tiempo de reír, ¿verdad? Que hay tiempo de estar alegres y hay tiempo de momentos difíciles, de estar tristes. Sin embargo, Él conoce los tiempos y Él nos los advierte. ¿Para qué? Para que nos preparemos o para lo uno o para lo otro. Así es. La misericordia de Dios manifestada. Amén. Y pues la confianza que Dios llama a todos nosotros a tener. Esto ocurre, personas que están en aflicción, que están siendo oprimidas y que en muchas ocasiones injustamente juzgadas, ¿verdad? Injustamente alguien diciendo, no, pues ha de ser por esto, va a ser por ello, cuando a final de cuentas si es algo que el Señor está permitiendo y está propiciando, pues es para formación, ¿verdad? Porque dice la Escritura que todo nos ayuda para bien, pero pues se vuelve objeto de calumnias, ¿verdad? Pues por esto y por aquello. Sí, Jaime. Qué triste es cuando nosotros empezamos a juzgar a la ligera, sí, y tomamos un juicio, sí, de personas cuando son inocentes. Ese momento esa persona se siente, ¿cómo se sentirá una persona tan afligida que, por ejemplo, que en la misma iglesia pueda ser señalado injustamente por algo que no pasó? Sí, así es. Y pasan las semanas, los meses,
y de repente por esa injusticia hace que se alejen del templo, ¿verdad? De congregarse. Sí. Cuando sucede esto, la salvación está en el Señor, y al Señor hay que rogarle, y el Señor va a poner las cosas en su lugar tarde o temprano. Sí, sí, sí. Y Él nos hace justicia. Pero nosotros tenemos que ser muy cautos y no juzgar. Es lo que dice el Señor. No a la ligera, no ¿verdad? a la ligera, y no superficialmente. Así es. Entonces, estar en oración continuamente para aquellos hermanos o hermanas o nosotros mismos cuando nos equivocamos, y quitarnos ese juzgar de la gente, porque el único que va a juzgar la tierra va a ser nuestro Señor Jesucristo. Sí. De Él es la justicia. Nosotros sabemos discernir entre lo que está bien y mal para nuestras vidas, pero entonces no hay que juzgar a gente porque no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que ha pasado en su vida, ¿verdad? Sí, pues y simplemente ser cautelosos, ¿verdad? No ser muy ligeros en ese juicio, porque insistimos, en muchas ocasiones es gente que está viviendo situaciones que Dios conoce por qué las están viviendo. En el caso de Jesucristo, ¿qué no pudieron haber pensado de Él? Mira, fíjate, ahí está, porque Él está ahí porque habló de más, está ahí porque esto, está ahí por aquello. Un día lo recibieron con palmas, ¿verdad? Sí, al otro día pues ya lo estaban crucificando. Así es. Entonces, cuán importante es para nosotros que podamos ver el accionar de Dios, y que a final de cuentas, pues cuando alguien está en una situación como esa, simple y sencillamente, a veces Dios ni siquiera nos permite saber por qué se están dando las cosas, a razón de que, pero el Señor en su misericordia, cuando alguien confía en Él, Dios lo hace notorio, ¿verdad? Amén. Sí, esa persona saldrá tarde que temprano avante de esa situación que tan difícil, tan complicada. Siempre y cuando nosotros estemos siendo la voluntad del Padre en nosotros, tenemos que ser valientes porque estamos haciendo la voluntad nada más de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Así es. Entonces a veces va a haber conflictos en nuestras vidas, pero nosotros como hijos obedientes seguimos la voluntad del reino establecido en nuestros corazones y pensamientos de nuestro Señor. Para al rato saldremos avante, porque el Señor siempre va a dar la victoria a nosotros, a los que somos fieles a Él, ¿verdad? Así es. Pues Dios espera eso de nosotros. Dios está con su pueblo, aquellos que están padeciendo, aquellos que están sufriendo incomprensiblemente, porque dices, pues ni siquiera sé por qué. Aquellos que están padeciendo de esta manera, pues son llamados a seguir confiando en el Señor, ¿verdad? Y que nosotros, dice la palabra, el que crea estar firme, pues mire que no caiga, ¿verdad? Esto se da también cuando la gente está con una enfermedad y muchas ocasiones la gente dice, no, pues por algo, ¿verdad? Y puede ser que haya alguna razón que Dios quiera hablar o enseñar, pero no necesariamente que tengamos que ser prejuiciosos con esas personas y castigarlos, hay con una calumnia, con un señalamiento están en sufrimiento, pues sí, claro, hay que tener temor también, ¿verdad? Sí, y decir, Señor, pues ayúdalos y ayúdanos. Sí, cómo no. Ayúdalos y ayúdanos, porque al final de cuentas también nosotros necesitamos del Señor. Sí, yo de repente he visto, por ejemplo, en esto que estás hablando acerca de la enfermedad, hermanos o sea, gente cercana a mí. Sí. Y pues oro por los hermanos o por las personas cercanas a mí que están padeciendo. Sí. Me duele, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios de no padecer una enfermedad de esas. No sé si a veces hasta me siento mal por pensar de esa manera, pero sí estoy agradecido con el Señor de que no me pase. Pero cómo no va a estar agradecido. ¿Estás de acuerdo, hermano? Porque pues oro por mis hermanos o por amigos conocidos, que están padeciendo. Y veo cómo se duelen. Es terrible, ¿verdad? Sí. Y son hombres de fe. Y en algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones. Entonces, pero que nos libre el Señor de una enfermedad de esas, ¿verdad? Y después todavía que está padeciendo,
es que a lo mejor fue por eso, no podemos ser así nosotros. Sí, no, cuando Dios muestra, pues hay que hablar con la persona, decirle, mira, el Señor me dijo, porque en esa palabra, cuando Dios muestra algo, pues es para exhortar, para consolar, para edificar. Sí. Hermano, mira, Dios me mostró esto a ti, corrige esto, pero así con esa seguridad, pero no de que yo creo que se me hace que pienso que, pues no, pues guárdate tus ideas, porque porque el que está padeciendo pues es muchas veces incomprendido. Simplemente alguien que no haya padecido lo que una persona padece no puede ponérselos en los zapatos de esa persona, ¿verdad? Y es muy fácil ser superficial, es muy fácil a la ligera juzgar los porqués o incomprender lo que esa persona está viviendo, ¿verdad? Claro. Y hay que ser ahí pues entendidos, ¿verdad? Que al menos si yo no lo he vivido, pues Señor, dame entendimiento y dale consuelo a la persona, porque pues en algunas ocasiones la gente dice, pues que no me entiendes porque no lo has vivido, y tiene peso eso, claro, tiene sentido, ¿verdad? Claro, sí. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él padeció en todo, fue tentado en todo y se compadece de nosotros. Él sí nos comprende. Él sí entiende, ¿verdad?, lo que nosotros vivimos, pero nosotros en muchas ocasiones, insisto, queremos ponernos en los zapatos de otra persona sin haberlo vivido, y ya como diciendo, ya confía, ya espera en Dios, y no sabemos a qué grado está el sometimiento en aflicción, el padecimiento, en su lucha de fe, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando Pedro iba a pasar por un momento difícil donde Satanás lo iba a zarandear como a trigo, dice que oró por él, le dijo, yo he orado para que no te falte la fe. O sea, el Señor Jesús diciendo, ese tiempo que viene para ti, que ese tiempo que es complicado, yo oro para que no te falte fe para vivir en ese tiempo. Y qué hermoso es orar así, ¿verdad? Amén, así es. A lo mejor alguien está viviendo una situación muy complicada de padecimiento, de aflicción, incomprensiblemente, donde dices, híjole, no haya uno ni por dónde. Pero lo que podemos hacer, lejos de ponernos a juzgar a la ligera, Señor, pues que no le falte la fe, que no sea parte de ti, que se afirme en este tiempo difícil, ¿verdad? Si al menos no le ayuda en otro sentido, pues en ese sentido sí, pidiendo a Dios que sea fortalecido. Amén. Porque insisto, hay muchas cosas que hasta que no las vivimos decimos, híjole, pues ¿cómo hablé tan a la ligera de esto? Me estoy acordando de una hermana, sí, cuando estaba ya a punto de morir, que tú y yo estábamos ahí presentes, y que la fe de la hermana no podía ni hablar, ¿te acuerdas? ¿De quién hablamos? ¿De una hermana? Sí, de una hermana, cuando estábamos en el seguro. Ah, es cierto, y no podía ya ni hablar, nosotros la vimos. No, ya se estaba yendo. Ya se estaba yendo. Sí, estaba y yendo. la fe la hizo hablar, pero con potencia, con fuerza, y hasta exigiendo, que dijo, pastor, ore por mí. Ore por mí. Y acaba de orar, imagínate. Quería la acabamos de orar, quería el segundo tiempo. Pero es que el Señor la movió. Sí, así es. Y nosotros nos quedamos pasmados, ¿te acuerdas? Ore por mí. Y que le dije, a mí no me grita. A mí no me grite. No, yo me quedé. No, gloria a Dios, gloria a Dios. Y el Señor le dio pulmones nuevos. Sí, amén. Nuevos, totalmente. Sí. Es un milagro maravilloso. Pero entonces el Señor, ¿cómo mueve, verdad? Te está probando la fe. Ahí está. Y la hermana con esa fe. Y sin lugar a dudas que nada de lo que se padece viene sin razón, nada viene sin motivo, dice la palabra de Dios. Pero pues hay que mostrar misericordia también en esos momentos y ser un poquito más empáticos. Dice Alejandro González, es muy difícil, sobre todo cuando estos padecimientos se quedan por mucho tiempo. Sí. A veces pensamos que el día malo es un día, pero a veces las pruebas duran muchos días, como Job. Creo que ahí es donde te das cuenta si estás en tus fuerzas o en las de él. Pues sí, Alejandro. Amén. Y fíjate que también me ha tocado platicar con personas que se les ha prolongado el padecimiento, y está bien preguntarse y está bien cuestionarse, porque luego nos hemos dado cuenta que diciendo, a ver, pues quisiera platicar con usted porque ya esto se prolongó, y en muchas ocasiones, la gran mayoría, bajo el consejo del Señor,
así como un médico diagnostica por cierta sintomatología que se presenta en el cuerpo, en los órganos, uno también por el conocimiento o el entendimiento de la palabra y la vivencia, el hablar con mucha gente, te va dando el poder diagnosticar, el poder ver. Y en algunos casos, Alejandro, esa plática donde se pregunta, oiga, pastor, ¿por qué? Porque digo, es válido con un buen corazón hacer preguntas, ¿por qué lo estoy viviendo? ¿Para qué? ¿Qué hice mal? Y en algunas ocasiones el consejo más simple es, pues espera en Dios, aguanta, como dicen, y Dios te va a sacar adelante. Y sí, o sea, pero se me hace que en muchas ocasiones damos consejos muy simples y no buscamos un poquito más, ¿verdad? A mí me gusta cuando alguien me pide consejo hacer muchas preguntas, y resulta que Dios me ha permitido en su gracia poder decir, mira, esto es lo que hay que corregir, porque en muchas ocasiones Dios ya dio la respuesta, pero la persona no sabe cuál es el accionar, no sabe qué es lo que Dios está demandando. Y como una persona se consulta con un médico, un especialista de la salud, así es. Bueno, también es importante que se busque el consejo. Oye, Paz, fíjate que ya se prolongó mucho. Un pastor, sí. Y buscar dirección espiritual bajo el conocimiento, bajo el entendimiento, porque créeme, Alejandro, que he platicado con muchas personas, muchos hermanos y hermanas, y cuando me lo plantean y les digo, mira, este es el punto. Ayer me testificaba una hermana en la reunión de ese pastor, había presentado tiempos de aflicción muy difíciles, muy complicados, y entonces pues oré en alguna ocasión por ella, pero no hubo el cuestionamiento, no hubo la pregunta, sino, oye, pastor, pues está diciendo por esto, oré por mí, oré. Pero luego ya después me pidió una cita, consejería, y le dije, cuando empieza a hacer el planteamiento hago preguntas, y entonces dije, ya sé qué es. Le dije, ¿sabe qué, hermana? Esto y esto pasó, y esta es la manera bíblica de salir de esa situación. Ayer me decía, pastor, no, hombre, gloria a Dios, ya, todo eso se fue, porque a veces las cosas se prolongan porque ha faltado un consejo o una palabra adecuada en un tiempo adecuado. Nosotros como ministros, o los ministros, debemos de tener pericia, ¿verdad? Cierta especialidad en lo que estamos trabajando y ejerciendo, y no como en algunas ocasiones nos molestaría cuando vas con el doctor y que el doctor en algunas ocasiones, no muchas, en algunas ocasiones no te hace un buen diagnóstico o no te hace las preguntas adecuadas, o a veces ni siquiera te voltea a ver y la gente sale hasta enojada, no hombre, ni me preguntó, y sale molesta y a veces salen con que se les dio una respuesta muy, muy simplista, y puede ser que así ocurra, y a mí me ocupa que a veces así en los ministros también de repente somos muy simples para juzgar, muy superficiales, y en algunas ocasiones sí hay que ahondar en temas y decir, mira, así, y obviamente con la Biblia en la mano, con la explicación de las Sagradas Escrituras, orientar a la persona para que salgan, ¿verdad? Porque digo, pues si hablásemos de la persona de Cristo y imagínense que alguien se sentara con el Señor Jesús y el Señor Jesús dijera, es que no entiendo por qué estoy pasando esto. Obviamente es una utopía. El Señor conocía perfectamente por qué vivía lo que vivía. Pero si tuviera las dudas, pues alguien le diría, mira, es que es necesario que se cumpla la profecía, o me explico, en él. Pero a final de cuentas hay respuesta. Hay respuesta del por qué y el para qué. Y eso también ayuda mucho. Y si no quisiera uno pedir el consejo en un líder, en un ministro, en un siervo de Dios, una sierva de Dios, por las razones que sea, o porque estás lejos, o no hay alguien que conozcas que te dé la confianza, bueno, la palabra de Dios para eso aplica en Santiago 1, cuando dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y luego dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y el siguiente versículo dice, y si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Amén. Entonces, en el tiempo de las aflicciones y de las diversas pruebas, es un buen tiempo para pedir sabiduría. Es un buen tiempo para decir, Señor, ayúdame a entender. Porque esta es otra. Una cosa es que tengas que aguantar lo que estás viviendo, y otra cosa te ayuda mucho más
cuando aguantas lo que estás viviendo, pero sabes el por qué y el para qué. ¿Me explico? Sí, la comunicación con Dios es muy importante porque puede haber reclamos en lugar de hacer preguntas. Sí. Entonces, ¿qué tan importante es cómo te estás comportando? O sea, cuando vas con algún pastor o cuando estás orando con el Señor, es preguntar para poder tener respuestas. Y de repente podemos caer en la situación donde estamos haciendo un reclamo, ¿verdad? Pues Sí. ¿cuándo nos van a contestar? ¿Cómo nos van a poder orientar? No, y a veces no que lo hagas por reclamo, Jaime, sino que simple y sencillamente no sabes qué preguntar. No sabes cómo orientar tu pregunta. Y me ha ocurrido que he dado el consejo a los hermanos, a ver, pídele a Dios sabiduría. Y dice, no, pastor, pues entré y le dije, Señor, dame sabiduría, bla, bla, bla. Y pasa el tiempo y el Señor me dice, coméntale esto a tu pastor, platícale esto. Y entonces dicen, a ver, pastor, le pedí a Dios sabiduría y Dios en estos días me ha dicho que le platique algunas cosas. A ver, platica. Cuando me platica y se da el planteamiento, digo, sabes que ya sé por dónde va. Pero ese pedirle sabiduría le orientó a decir, comenta esto específicamente. Y aunque el Señor no directamente no lo responde, yo sé que a veces lo hace directamente, sí. Pero hay temas donde no sabríamos cómo sobrellevar, cómo plantear. Es por ejemplo, si nosotros nos sentáramos con mucho respeto, a lo mejor pudiéramos platicar con ciertas personas y con otras no. A lo mejor habría personas que por su conocimiento no tendríamos tema de conversación, como diciendo, pues ¿cómo te digo? Porque no, sí, ¿verdad? Sí. O si nos Sí. sentásemos con un científico o con un estadista o qué sé yo, gente que dominase temas y a lo mejor pues no sé ni cómo plantear. Y es por eso que a veces también pidiendo sabiduría Dios dice, comenta esto, sí. Di esto, platica esto, porque de ahí se desenmaraña todo el asunto, ¿no? Oye, pastor, pero por ejemplo, que cuando hay gente que quiere hablar de Dios y no ha leído ni siquiera un versículo de la Biblia, pues ¿cómo te vas a poner a hablar de Dios? O sea, porque quieren poner su idea, su manera de pensar. Entonces... Estás hablando de gente que por lo general no conoce a Dios, pero quiere hablar de Dios. Y dice, yo sé lo que es Dios, sé quién es Dios, sé cómo es Dios. Sí. Y yo digo, caray, ¿cómo voy a poder platicar? Bueno, pues le digo acerca de los versículos, pero no nos quieren escuchar. Eso es tremendo, ¿verdad? Es muy interesante que cuando nuestro Señor Jesús le hacían una pregunta, Él respondía con otra pregunta. Sí. Para términos de ventas está bien. Porque cuando te vende, pues te preguntan, ¿y cuánto ¿tú cuesta? ¿También viste ese libro? No, claro, eso y varios. El libro chetero, sí, me acuerdo. Eso y varios, ¿verdad? Sí. Que respondes con una pregunta, pero Jesús no era porque quería cerrar una venta, ¿verdad? No era, pues, ¿y cómo? ¿Y cuánto hay que pagar? Y la pregunta, ¿y cómo lo puedes pagar? Sí. Y, ¿verdad? Y siempre buscando la estrategia de cerrar. Pero en el caso del Señor Jesús no era así. El caso del Señor Jesús es, ¿sabes lo que está escrito? Así es, sí. Para saber si podemos agarrarnos al tema. Sí. Y luego, primero de que si sabes qué está escrito, segundo, cómo lees lo que está escrito. Claro. Entonces, cuando alguien está en aflicciones, cuando alguien está en algo pues que no comprende, es bueno preguntar y como dice ahí Santiago, pida sabiduría a Dios. Los mejores tiempos para adquirir sabiduría es cuando no entiendes lo que estás viviendo. No entiendes por qué se prolonga y no está mal preguntar. Y no es solamente de que, perdóneme, algunas veces los ministros somos muy simplistas y es, espera en Dios, aguanta y ya. Pues sí, es una respuesta que a final de cuentas es real, pero entre más conocimiento y más entendimiento hay de las cosas, más se entiende. ¿Qué pasa cuando a alguien le diagnostican una enfermedad? Una de las cosas que hace el especialista es decirte, mira, vas a tener estos comportamientos, vas a tomar este medicamento, vas a tener estas reacciones. Te empiezan a hablar de los efectos secundarios, de los avances o las progresiones de la enfermedad para que tú entiendas el proceso y lo lleves de una mejor manera. Lo mismo ocurre en la consejería, lo mismo ocurre cuando estás viviendo algo que no entiendes y que no le hayas pies ni cabeza. Entonces, como ministro, no debemos de ser no debemos ser simplistas para empezar. Y debemos de valorar cuando una persona nos pide consejo,
pues tener de parte del Señor que responderle, ¿verdad? Claro. No inventar nada. En base a la Biblia. Y en base a las Escrituras y qué Dios tiene para esa persona. Sí. Y también ha Yo ocurrido. Que sí te conocí. Bueno, ya nos conocimos, pero te dije, te tengo una pregunta. Y llegaste a mi casa con la Biblia. Sí. Pues así fue. Sí, así es. Y también en muchas ocasiones, Jaime, ocurre el hecho de que la gente quiere saber algo y no sabe cómo plantear, cómo acercar, y entonces lo primero que se hace es decir, mire, este es el panorama que estoy viviendo, no lo entiendo, no lo comprendo, y entonces decir, ok. En mi caso, créeme que una consejería es preguntar muchas cosas, y por lo regular llega un punto donde digo, ya sé cuál es la situación. Y créeme que hay gente que a veces está en mucho padecimiento, mucha aflicción, y a veces son cosas muy simples desde este lado, desde esta perspectiva, pero que no están claras para la persona. Claro. Y pues oye, pues así dice, pues no es nada, no, tampoco es de menospreciar, porque todas las personas vamos en un conocimiento progresivo, claro, ¿verdad? Sí. Y alguien que va comenzando, que va incipiente en su fe, pues no se le puede pedir que tenga la misma respuesta o dar por un hecho que las cosas se saben. Que creo que también ese es un gran mal, cuando damos por un hecho que la gente sabe, o cuando damos por un hecho que todo el mundo entiende lo mismo, pero no es así. No es así. Y parte de la función como ministros es hacer entender. Dios lo hace, yo lo recordaba en esta mañana en mi tiempo de oración, que algo que Dios promueve es: te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces Dios, en su infinita misericordia, quiere hacernos entender los caminos, ¿verdad? Y si bien es cierto, habrá momentos como en tiempo de la prueba donde Dios guarda silencio, pero también cuando la prueba se prolonga por demasiado tiempo, también hay que preguntar ¿por qué? Porque hay veces, les digo yo a la gente, pues no estás en examen, digo, estás recursando, y me dicen, ¿por qué? Digo, porque ya es una prueba que se ha prolongado por mucho tiempo, y si se ha prolongado por mucho tiempo es porque no hemos dado la respuesta adecuada a la prueba que estamos viviendo. Entonces, también es importante entender el para qué, ¿verdad? El para qué estoy viviendo esto, el por qué y el para qué de las cosas, ¿verdad? Y saber qué espera Dios de mí. Por eso dice que en esas diversas pruebas, Santiago menciona, y si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Dios. Amén, y yo insisto, hay que pedir consejo, consejo. Y Dios, en su infinita misericordia, va a hablar, va a enseñar. Bueno, pues miren, vamos a hacer una pausa, son las 8 en punto, 8 de la mañana, aquí transmitiendo desde Saltillo, al noreste de Coahuila. Nuestro hermano Ricardo ya más que listo ahí para colocar un canto. Vamos a la pausa, regresamos ya con el tema que teníamos ahí pendiente la semana pasada. Sí, cómo no. ¿Te parece, mi Jaime? Gusto, claro. Y pues saludos a todos los que están ahí, nuestra hermana Mayra, nuestro hermano Pedro, a Red Natura, a nuestro hermano Beto, a Norma Sofía, a Linda Duarte, a Nora Duarte también, Rodrigo Linares, Alejandro González, a Doraelia, a todos ustedes, buen día, qué bueno que están. Graciela Lozano, que también me saludos, Maricruz, Gallegos, a todos ustedes. Jessy Segura manda saludos. Bueno, ahora no dijo nada el hermano de cabina. A ver, hermanito de cabina, sí lo manda a saludar. Ahí está. Linda Duarte. Que no se duerma. Sí, que no se duerma. Muy bien, vamos a la pausa, regresamos en unos minutos. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Nueva Son cada mañana. Amén. Las misericordias de Dios. Buen día. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo.
Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Pregunta dónde está tu Dios, si se le puede ver, qué pruebas hay de él. Y es que el necio dice en su corazón, no existe Dios, ¿acaso existe Dios? Mi Dios gobierna desde el cielo, cuánto querido ha hecho, es signo de alabar. Es primero y es postrero, es digno de alabar. Mi Dios gobierna desde el cielo, cuanto querido ha hecho, es digno de alabar. Mi Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. La gente me pregunta dónde está, se le puede ver qué pruebas hay de él. Y es que el necio dice en su corazón, no existe Dios, ¿acaso existe Dios? Mi Dios gobierna desde el cielo, cuánto querido ha hecho, es digno de alabar. Mi Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. Mi Dios gobierna desde el cielo, cuánto querido ha hecho, es digno de alabar. Mi Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. Dios gobierna, Él reina, digno de alabar. Mi Dios gobierna, Él reina, no existe otro igual. Mi Dios gobierna, Él reina, digno de alabar. Mi Dios gobierna, Él reina, no existe otro igual. Mi Dios gobierna desde el cielo, cuánto querido ha hecho, es digno de alabar. Mi Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. La gente me pregunta dónde está tu Dios. Mi Dios gobierna. Listo, Ricardo, gracias. Qué bonito un soft jazz así, ¿verdad? El jazz así, soft jazz así. Ah, sí, bueno. Ya me lo aprendí. Sí, está bien padre. Ahí está. No lo dejan, Bueno, aquí seguimos, gracias a Dios. Tenemos la semana pasada leíamos un pasaje en 1 Corintios 10:13. Sí, así es.
Y dijimos, ese todavía un poquito más que observarle, que verle. Vamos a volverlo a leer y hacer comentarios respecto, porque si usted se acuerda que Dios no te deja vivir algo más allá de lo que puedas soportar. Y de hecho tiene relación con lo que estábamos leyendo ahorita en un principio. Claro, porque sí. Alguien que está en aflicción, alguien que está padeciendo. Y yo uno de los llamados que hacía, ahorita lees el pasaje, pero uno de los llamados que hacía es, oye, a veces somos muy fáciles, somos muy ligeros para botar las cosas. No, aventamos la toalla, como se dice en términos boxísticos, ¿verdad? A la primera. Y a veces, si aquellos que nos gusta el box o hemos observado el box, en la cara no, por favor. Okay. Se molesta el boxeador. Sí. Porque tiene la toalla el manager, ¿verdad? Espérame. Sí, claro. Pobrecito, está todo perdido. No, pero a veces ocurre que sí, o sea, él sabía su resistencia y decir, pues, ¿por qué aventaste la toalla? Entonces, yo comentaba que en muchas ocasiones siempre Dios, dice la Escritura, no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Pero les animaba a los hermanos a que soportemos más, a que llevemos nuestra fe más allá de lo que la hemos llevado. ¿Por qué? Porque conforme vienen los tiempos y se está radicalizando el mundo, cada vez es más agresiva el ataque, cada vez, pues al principio pueden ser burlas de esto, pero puede llegar un día, va a llegar en los días en que nos va a costar la vida a los que estemos en aquel momento. La iglesia va a ser perseguida. Exactamente, siempre lo ha sido, pero va evolucionando, se va radicalizando el mundo para con la iglesia. Entonces, la semana pasada enfatizábamos mucho el hecho de soportar más, pero siempre bajo el entendimiento que Dios no nos permitirá ser probados o tentados más de lo que podamos soportar. Lo volvemos a leer, Mijael. Con mucho gusto. Por favor. 1 Corintios 10:13. Sí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Amén. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Amén. Para que puedas soportarla. Sí, ahí es ese versículo que acabas de leer. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Nos basamos en la fidelidad ante el tema de la tentación, de las pruebas, de las aflicciones que persisten. Fiel es Dios, dice aquí, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Amén, así es. Y aparte de que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, dice que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Para que podamos soportar. Hacen una pregunta, déjame la comento. A ver. Nuestra hermana Nora Duarte, porque me parece que es del bloque anterior. Y bendecido día, pastor hermano Jaime, gracias a Dios porque ponen ustedes espíritu de consejo, Isaías 11:2, para aconsejar a su pueblo, conforme a su voluntad. Debemos de checar dónde pedir consejo porque no todo viene de parte de Dios. Bueno, gracias por el comentario, pensé que era una pregunta. Gloria a Dios, hermana. Sí, algunas veces han pedido consejo y con mucho gusto. Y independientemente, a veces no soy el pastor de todo, pues obviamente, de todo aquel que me pide consejo, pero con mucho gusto damos el consejo buscando servir y edificar al pueblo de Dios y jamás condicionando el hecho de que se vengan para acá, o sea, no, jamás. No, yo sé. Sino servir a la gente. Ahora, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la tentación, en el tiempo de la aflicción, lo primero que sabemos es que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, pero también que Dios juntamente con la prueba, con la tentación, da la salida para que podamos soportar. Siempre Dios da la salida a. Ahora, antes de buscar otros pasajes, el contexto de 1 Corintios 10, Pablo está relatándole a los corintios, está poniendo de ejemplo al pueblo de Israel cuando, en su éxodo de Egipto para entrar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Sí. Nosotros estamos viviendo un éxodo, estamos saliendo del mundo para entrar al siglo venidero, al reino de los cielos. De este factor, de este sistema que se conoce como cosmos o el mundo, donde todo se hace sin Dios y ajeno a Dios y contra Dios, y hemos pasado a la dependencia del Señor, la confianza en Dios, a saber que Él es el centro de todo.
Y en este pasar del cosmos al reino de los cielos, cosmos es la palabra mundo que se utiliza, y es todo aquello ordenado para que funcione sin Dios, porque así desde la caída del hombre. Pero Pablo, en este versículo que acabas de leer, el 13, 1 Corintios 10, 13, lo que nos está dejando ver es el antecedente con los israelitas. Cómo ellos, saliendo de la esclavitud, se vuelven a esclavizar con la idolatría de la bendición, de la provisión, porque siendo un pueblo que estuvo 430 años en Egipto, y de esos 430 años, 400 estuvo como esclavo de Egipto, ya no sabía lo que era la libertad, por un lado, y la libertad se volvió libertinaje, no sabía lo que era la prosperidad, y de la esclavitud pasó a la prosperidad. De inmediato, con un retroactivo de 400 años. Así es. Pídele el oro. Saquearon totalmente Egipto. Así es. Y no le saquearon. Lo que pasa es que el emperador egipcio le dijo, llevan un retroactivo de 400, se los dio. Lo pide Moisés porque Dios le dice a Moisés que lo pida. Y entonces aquel decía, lo que yo quiero es que se vayan, llévense todo. Totalmente saqueado Egipto. Entonces, de la esclavitud a la prosperidad inmediata y a la riqueza, pues al rato estaban venerando el oro que les entregaron. En un becerro. De oro, sí. Y la libertad que les dan se volvió libertinaje. Y empiezan a añorar aquello que dejaron. Lo que les dan ahí de comer. Y eso es lo que vemos en Corintios 10. En el ejemplo de lo vivido, de lo pasado. Y entonces dice el Señor, bueno, pues no caigamos en esa tentación. No entendamos, leamos la escritura y veamos que lo que ellos vivieron es para nuestra enseñanza y edificación. Ve lo que dice el Señor en el 11 y 12 de este mismo capítulo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, hablando de los israelitas saliendo de Egipto y entrando, no todos, pero un sector de ellos, a la tierra prometida. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora sí, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, amén, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también, juntamente, fíjate, con la a la par de la tentación, sí, Dios da la salida. Y eso es algo que Dios nos guarde, sí. Y es algo que si el día de mañana llegásemos a caer, no tendríamos que decirle a Dios. Guárdate, que juntamente con la tentación, a la par de la tentación, yo te di la salida. Así es. Y ahí, ¿qué le dices? Pues es la verdad. Así es. Dios no miente, ¿verdad? Dios lo hace. Saludos a nuestro hermano Antonio, que también está escribiendo ahí, saludándonos. Entonces, antes de caer en el pecado, el Señor nos da todavía la salida con la tentación, para no pecar. Juntamente con la tentación viene la salida, para que podamos soportar. ¿Cómo le hago para soportar? ¿Cuál es mi refugio para no caer en esto? Porque hay momentos donde estás bajo gran ataque, bajo gran opresión, se prolonga aquella situación, o sientes que el tiempo pasa muy lento en ese periodo de prueba, pero Dios dice, yo te doy la salida para que puedas soportar. Fíjate, no te da la salida ya salte, sino te doy una salida para que puedas soportar. Te voy a dar un camino a la par, te voy a dar un refugio para que tengas a dónde refugiarte y soportar la tentación, porque esto es algo que también habría que definir. El tiempo de la tentación es un tiempo determinado por Dios y yo no voy a cortar ese tiempo. Si leemos, por ejemplo, Santiago, ahí después de Hebreos,
Santiago describe el tema de la tentación perfectamente, cómo nace, cómo se produce. Mira lo que dice en Santiago 1:12, si quieres, lo leemos, versículo 12. Sí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Amén. Que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, aquí Santiago refiere un tiempo, un periodo. Obviamente, nosotros pudiéramos decir que este periodo de la tentación, si hablamos de la corona de la vida, pues entonces mientras estemos en la carne estamos en un tiempo de prueba, de tentación, de luchas, de altibajos, de vaivenes. Pero también podemos asumir que en lo particular, el tiempo de la tentación no es que siempre estás tentado, sino es un periodo en el que hay que soportar. Y vuelvo a mencionar lo que leíste: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es que la tentación se tiene que soportar, se tiene que aguantar, no caer, no claudicar. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces imagínense cuántas cosas Dios pudiera galardonarnos por decir: ¿y esto de qué es, Señor? ¿De qué es esto? Esto es cuando soportaste aquello. ¿Te acuerdas que sí, pediste ayuda y te refugiaste y soportaste hasta el final? Bueno, esto corresponde a ese momento. Y en algunos otros nos daremos cuenta que no hubo: oye, Señor, en eso no aguantaste, en esto sucumbiste, ¿verdad? Lo cual, insisto, Dios nos guarde. Pero sí creo que Dios va a galardonar cada vez que tú has vencido a la tentación. Cada vez que tú has vencido. Y si lo habláramos en términos generales, el periodo de prueba es mientras estamos en la carne. Y hablando en un término general. ¿Por qué? Porque cuando ya estemos en cuerpos regenerados, espíritus como espíritus vivientes, pero en cuerpos regenerados, pues ya no vamos a estar susceptibles al tema de la tentación. Pero hoy sí. Entonces, de aquí dice que Dios dará la corona de vida, pero también creo que en lo particular ocurre, porque todos en algún momento hemos tenido un tiempo difícil, tiempo complicado, y si soportamos la tentación, fíjate, si no caemos, si soportamos, somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Hay un galardón ahí de por medio. Por eso Santiago escribe eso en el 1:2. Bienaventurado el que soporta. Habrá gente que no soporta y dices: híjole, pues te fue mal, mano. Y te sigues comiendo las consecuencias todavía tiempo después, porque ya dices: oye, pero como hombre, si un momentito de algo, mira todo lo que me ha traído como cosecha. Hablando de las vidas pasadas, hablando de David, oye, mira, el meterme con esta mujer, todo lo que me propició, claro, o el haber hecho esto, o el haber tenido tantas concubinas, mira, o sea, todo trae su consecuencia. Pero también creo yo que en lo particular Dios va a decir: ¿te acuerdas cuando sí, Señor? No. Pues mira, este galardón corresponde a ese periodo de prueba. Felicidades. Como un reconocimiento que dan en la industria a los trabajadores, ¿verdad? Sí. Oye, el empleo del mes. Esta situación, oye, o te llegó un bono, ¿cómo? Pues es que, mira, y yo creo que así muchos se van a llevar a sorpresa. Nos vamos a llevar sorpresas, ¿verdad? Amén. Para un lado y para el otro. Sí. Bueno, porque todos seríamos juzgados en el tribunal de Cristo, ¿no? Tribunal de Cristo. Entonces, hay un tiempo de la tentación. No siempre vas a estar en tentación. Puedes orar para no entrar en tentación. Eso es algo también muy importante. Parte de mi tiempo devocional delante del Señor es obviamente yo oro conforme al modelo que Cristo nos dio. No caer en tentación. Y el modelo es el Padre Nuestro, ¿no? Amén, así es. Y esto es algo que oro por mí, oro por mis hermanos en la iglesia, mi familia, mis hijos, mi esposa, así es. Sí. Y aquí nos dice el Padre Nuestro en el capítulo 6, versículo 13, porque también es un recurso viable el pedir no entrar a la tentación. Claro, sí. El pedir no nos metas ahí, porque no me gusta estar bajo presión.
No me gusta tener que estar soportando la tentación. Y aparte dicen, no quiero caer. Y en el 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, si podemos orarlo, es posible. Si yo puedo orar que Dios no me meta en tentación, es posible no entrar en la tentación. Porque no se está pidiendo nada imposible. Claro. Entonces, yo recomiendo que oremos también a Dios. Así como al principio pues, tenemos que pedir por su reino, por su voluntad, ¿verdad? Sí. Que se establezca en nosotros, en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. También que desaparezca la tentación ante nosotros. No que desaparezca, pero que no entremos. Son cosas diferentes. Pero sí pedirle al Señor, pues que no entre yo a eso. Yo no quiero entrar y quiero que desaparezca. pero no es posible. Así es, pastor. Sí. Pero sí es posible que no nos meta, que no entremos y que cuando por alguna razón tengamos que estar, que podamos soportar, Jaime. Sí. Porque ahí, como diciendo, mira, lo único que te pedí es que soportaras. Ahora, imagínate. Hay otra última que es huir. Huir. Cuando no te queda de otra, esa es la última salida que tienes, es huir. Bueno, es que la salida para ciertos tipos de tentaciones no es el soportar. Es huir. En el tema de actos inmorales, el tema es huir. Pablo le recomienda a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Claro. Recordamos aquel evento de José donde la esposa de Potifar, pues sí, se le está lo insinuando. incitaba, ¿verdad? Sí. Y él salió corriendo. O sea, ahí no hay que soportar. Ahí, ¿sabes qué? Esta es la salida. Sí, aquí me quiero aguantar como hombre. No, pues no. Se puede. Y ahí es donde muchos cometen el error, ¿verdad? Claro. Que se sienten suficientes. No va a pasar nada. Ya cuando hay soberbia, dice la Biblia que antes de la caída viene la altivez, la soberbia. Claro. No, yo nunca a mí nunca me va a pasar eso, cuidado. Como Pedro. Que lo primero que dice y lo primero que le ocurre por soberbia, por altivez. Antes de cantar el gallo Por 3 veces. un alto concepto de sí mismo que no debía haber tenido. Así es. ¿Verdad? Muy bien. Ay, gracias por la misericordia de nuestro Señor. Así es. ¿Qué otro pasaje tienes por ahí, Jaime? Claro, mira, por favor. Aquí tenemos Hebreos 4:11. Sobre... En él podemos reposar y nos llevará a la victoria en Jesucristo. Dice Hebreos 4:14, y en ningún otro hay salvación. Amén. En ninguno hay. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Uh-huh. Esto es contundente. Esto está escrito en la palabra, es la palabra de Dios. No hay otro. Es Hebreos 4:11. Sí, porque tenemos que tener mucho cuidado, porque de repente agarran otras personas y dice que solamente bajo el nombre de Cristo, ¿verdad?, podemos ser salvos los hombres. No hay otro. Uh-huh. Lo repito otra vez, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres es que podemos ser salvos. Amén. Esto es contundente. De repente hay gente que se quiere seguir atado a otras cosas. Están equivocados. Aquí la palabra está siendo totalmente... Nada más hay que corregir. Dijiste Hebreos 4:12. No, 4:11. Pero es Hechos. Ay, perdóname. Es Hechos 4:12. Es que y en ningún otro hay salvación porque no hay otro. Por eso yo decía, no coincide algo. Es Hechos 4:12. Para los que lo anotan, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. Gracias, pastor. Pero ya que estamos ahí en Hebreos, que lo mencionas así, por favor, es Hechos. Hechos 4:12. Ya que estamos ahí en Hebreos, es importante que hagamos una lectura ahí en el capítulo 2. A ver. A mí me llama mucho la atención, hablando de la tentación y de soportar y lo que Dios nos está hablando en esta mañana respecto a este tema. Manda saludos nuestro hermana Elsa María, Dios los bendice, muy buen tema, gloria a Dios. Lucía Contreras también etiqueta, nuestra hermana Lucía, Dios la bendiga. En el capítulo 2 de Hebreos
versículo 1. Hebreos capítulo 2. Versículo 1, hablando de esa salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Nosotros debemos atender con diligencia. De hecho, aquí dice con más diligencia las cosas que hemos oído. Dice, no sea que nos deslicemos. El cristiano tiende a deslizarse. Más allá que tropezar, deslizarse. Confiarse, resbalar. Se le van los pies. Más que caerse, no viendo un objeto, se resbala, se desliza. Y esa es una advertencia para nosotros. Dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande. Ahora, la salvación, como ahorita decías en Hechos 4:12, ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. Esta salvación no se descuida. ¿Es usted salvo? No puede descuidar su salvación. Hay que ocuparse en ella. Hay que cuidarla. Así es. Porque hay una tentación, la tentación de descuidar lo que debo cuidar con diligencia. Y ocuparme en ello. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y milagros y prodigios y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces nosotros no podemos deslizarnos, nosotros no somos llamados a deslizarnos, sino a ser más diligentes, a no descuidar. Y si hablamos de no descuidar, más que no descuidar, ocuparnos en nuestra salvación. Fíjese lo que estoy diciendo. Una cosa es que descuidemos la salvación y otra cosa es que estemos ocupados en la salvación. Aquel que descuida su salvación tiene que cuidar su salvación. ¿Cómo? Ocupándose en ella. Y eso es lo que dice el Señor en Filipenses, ¿verdad? Cuando dice el Señor que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Cuidemos, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que para no caer, no deslizarnos, no descuidar. Y para no descuidar, ocuparnos en la salvación tan grande que Dios ha tenido para nosotros. ¿Qué otro pasaje querías compartir, mi Jaime? Los que tienes ahí en tus apuntes. Traigo varios, fíjate que a ver, Deuteronomio 7:9. ¿Qué dice? Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, amén, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, amén, hasta 1000 generaciones. Sí, así es. Dios guarda el pacto a los que le aman y le temen hasta 1000 generaciones. Qué importante es el tema del temor de Dios. Sí. Qué importante es el tema de temer a Dios, de tener ese temor que nos preserva, de no ser ligeros, para no pecar. No pecar contra Dios. No pecar contra Dios. De hecho, el salmista escribe en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, es importante que soportemos la tentación, es importante que no nos deslicemos ocupados en nuestra salvación, pero también es importante que nos mantengamos libres de la tentación guardando los mandamientos del Señor. Claro. Y ese guardarlos es meditarlos, observarlos,
¿qué podemos decir? Rumiarlos, ¿verdad? Como ovejitas, son animales rumiantes, estar masticando continuamente las Sagradas Escrituras para no pecar contra Dios, ¿verdad? Es que por eso hay tanta maldad ahorita en el mundo, pastor, porque mucha parte de la humanidad no cree en un Dios, no cree en nuestro Dios. Entonces se autodenominan ellos ateos para no tener ellos creen que no van a tener un juicio. Ajá. Y entonces no se deben a nadie y no deben de temer a nadie, ¿verdad? Por eso son ateos. Pero el que está dentro de la palabra y que reconoce a Dios Todopoderoso como nuestro Dios, pues lo que quiere es guardar su palabra, es guardar su ley, es guardar todos sus mandamientos, es guardar los evangelios, es practicarlos, somos hacedores de su palabra. Sí. Y claro, con el temor de no pecar, de no faltarle a Él, porque lo que queremos es nuestra salvación. Y de hecho todos los que están ajenos a la fe, todos los que están fuera de Cristo, están muertos en sus delitos y pecados. Claro, sí. Para Dios están muertos. Esos son los muertos que entierran a sus muertos. Sí. Los que podemos caer en pecado somos nosotros. Así ellos es. están en pecado. Ellos están en pecado, muertos en pecados, así es. Nosotros somos a los que se nos hace la advertencia para que no caigamos. Sí. Para que no nos deslicemos. Sí. ¿Verdad? Estaba escuchando la vez pasada, ahí me mandó alguien un TikTok, me mandó alguien de un cómico muy famoso inglés, que decía, es muy fácil, o sea, ¿por qué vamos a creer en un Dios? Si nosotros destruimos todo el conocimiento que hemos tenido, de las leyes físicas, por ejemplo, pues pasarán 1000 años y otra vez las vamos a volver a descubrir. Y les podemos volver a destruir y pasarán 1000 años y las vamos a volver a descubrir. Y yo le contestaba a la persona que me lo había enviado, dije, claro que las vamos a volver a descubrir, porque nosotros descubrimos las cosas, no las hacemos. Hay un Señor todopoderoso que Él hace, ¿verdad? Él es el que legisla. Así si es. hay leyes que alguien Entonces, las estableció. Este cómico inglés está perdiendo la perspectiva, el trasfondo más importante, que no es el descubrimiento, sino que se está perdiendo él de quién es el que hace las cosas. El que creó. Así es. Sí es. Entonces, bueno, esa falta de entendimiento, con eso se van y creen que están muy cómodos y no van a tener juicio. Malas noticias. Tenemos aquí en la Biblia que dice que va a haber juicio para todos, ¿verdad? Así es. Dice nuestra hermana Verónica Rodríguez, lo que sí necesitamos hacer es vivir conforme a lo que fue hecho para nosotros por Dios mediante Jesús. En esto sí nos ocupamos de la mano de Dios y de nuestro Señor. Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Claro, vestirnos de Cristo, vestirnos de su justicia, vestirnos de su armadura, pero una de las formas es guardando lo escrito, ¿verdad? Porque y ahorita que leíamos en Corintios 10, 1 Corintios 10, pues lo que está escrito es nuestra amonestación. Aquel que lee lo escrito es amonestado por Dios. Claro. Aquel que lee lo escrito es amonestado por Dios. Y aquel que es amonestado por Dios se ve advertido, ¿verdad? Nuestra hermana Ana Ochoa nos da la cita de Romanos 13:11. Lo podemos buscar, Romanos 6:13-11, por favor. Mucho gusto. Y lo leemos y lo comentamos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Ahorita nuestra hermana Verónica nos daba el 13:14. Los leemos de una vez juntos, el 13:11 y el 13:14. 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Amén. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Armas de luz, amén. Armas de luz. Andemos como de día, honestamente,
no en glotonerías, ni en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Veo en el 14 también, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probáis para los deseos de la carne. Así es. Tanto nuestra hermana Ana Ochoa como Verónica Rodríguez aportan ahí en Romanos 13:11 y 13:14. Es cierto, o sea, el vestirnos de las armas de luz, el vestirnos de Cristo, ¿verdad? El saber que es mediante Jesús que somos aceptos al Padre. ¿Qué dice? Y fíjate que en 1 Juan 4:16, perdóname. Sí. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Amén. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Que eso es otro tema, ¿verdad? Cómo nosotros nos guardamos de la tentación permaneciendo en Dios, permaneciendo en su amor, sí, ¿verdad? Permaneciendo en su palabra, lo que hemos venido diciendo. Toda tentación tiene que ser soportada. ¿Podemos evitar entrar a la tentación? Sí, si oramos, líbranos. No nos dejes caer en tentación, no nos metas a la tentación. ¿De qué otra manera podemos ser guardados de la tentación? En mi corazón he guardado tus dichos. Cuando la palabra es guardada, cuando la palabra mora en nosotros, nosotros somos librados de la tentación. Amén. Somos librados de la tentación. El que come, somos capaces de soportar la tentación. Sí, también como cuando dice en Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Pues es la palabra de Dios. Su espíritu, su vida, ¿verdad? Beber a Cristo, vivir la vida de Cristo. Amén. Porque también eso es muy importante, el hecho de que estando en Cristo nos alimentamos, nos sustentamos en Cristo. Hay un pasaje, vamos, acá en Primera de Juan, que también puede ayudarnos. Y vamos a ver qué es lo que dice. Primera de Juan, capítulo 3. Dice en el versículo 3 y 4, si me quieres ayudar leyendo, 1 Juan 3 y 4. Sí, con mucho gusto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Amén. Y así somos llamados a purificar. Tienes la esperanza, purifícate a ti mismo. Así como él es puro. Amén. Verso 4. Todo aquel que comete pecado inflige también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley. Perdón, sí. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. Amén. Y no hay pecado en él. Ahora, Amén. Bajo este contexto, bajo este testimonio que estamos leyendo, vea lo que dice, por favor, el versículo 8 y 9 de Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, la práctica del pecado. Mira, hermano, nosotros cometemos pecado todavía. Mientras estamos en la carne batallamos. Pero no debemos practicar el pecado. Así es. Y una ilustración que yo le hago a la gente es algún deporte poco común, poco usual. Les digo, ¿alguna vez has jugado tenis? ¿Alguna vez has jugado golf? Un deporte así medio rimbombante, vamos a ver. Okay. No, pues alguna vez. Aunque practicas el tenis, practicas el golf. No. Alguna vez jugué. Ok. O alguna vez voy, pero no practico. La diferencia entre pecar y la práctica del pecado es abismal. Hay gente que están habituados a pecar. Sí, claro. Que practican. Y hay otros... Tienen fecha y tienen horario. Así es. Y otros que estamos huyéndole al pecado. Entonces, huyendo del pecado. Así es. No es lo mismo cometer pecado, lo cual Dios nos libre, a practicar el pecado del cual ya es alguien entregado al mal. Y eso es lo que está diciendo aquí. Sí, que cualquiera, todo aquel que comete pecado infringe la ley.
Pero fíjate la palabra comete pecado. Cometer no es practicar. Cometer no es practicar. Pero en el 8 sí. Aquí dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero en el 8 dice, el que practica el pecado, y dice algo muy fuerte, le pertenece al diablo. Así es. Sí. Practicas el pecado, le perteneces al diablo. ¿Por qué? Porque Dios nos hace libre de la práctica del pecado. Sí. Y estamos aprendiendo a vivir para no pecar, pero ya nos sacó de la práctica del pecado. Claro. De la esclavitud del pecado. Sí. Y entonces dice el 8:9, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Una persona que practica el pecado es del diablo, pero para esto aparece Jesús, para deshacer las obras del diablo. Dios no quiere que la gente siga perteneciendo al diablo por estar en la práctica del pecado. Entonces, tú y yo venimos a Cristo, venimos a la vida, éramos practicantes del pecado y Dios nos ha sacado de la práctica del pecado para que vivamos conforme a la justicia. La práctica del pecado no es la opción que Dios tiene para nosotros. No, claro que no. Nos saca de ahí. Sí, sí. Todavía cometemos pecado, todavía infraccionamos la ley. Sin embargo, ya no estamos nuestra justicia es Cristo. Nos arrepentimos, confesamos y venimos a Él. Sí. Por eso en el verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios. Esto ya es para nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor. No dice no comete, dice no practica. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios, Cristo, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Quién es la simiente que no puede pecar? Cristo. Amén. Entonces, cuando yo he nacido de nuevo, puedo cometer pecados, según lo que dice el capítulo 1 y 2. No está diciendo que peque. Hijitos míos, esto les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Claro. Gloria. Entonces, Dios te saca de la práctica del pecado y quiere que cada vez cometas menos pecado. Claro. ¿Por qué? Y sí va a ser así si te mantienes en Cristo, porque la simiente de Dios permanece en ti y Él no puede pecar. Mientras tú estás en Cristo, Él te libra para que tú no vuelvas a la práctica del pecado. Y algunos cuando arrebatadamente voy a ir y voy a hacer con mi vida y me voy a regresar, si es de Cristo, no pueden hacerlo. Lo intentan, pero vienen arrepentidos y dicen, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque la simiente en ellos no puede pecar. La simiente es Cristo. Amén. Entonces, hay que diferenciar entre cometer pecado, lo cual Dios no quiere que hagamos, pero practicar pecado, lo cual te traería condenación. Los cristianos, los hijos de Dios, no practicamos el pecado, pero no significa que no cometemos pecado. Espero que se pueda diferenciar lo que estoy diciendo. Claro, sí. Y que el hecho de decir que se puede cometer no es una invitación, ni mucho menos, para que siga pecando. No. Al contrario, hay que alejarse de eso. Ahí tenemos la salida que el Señor nos da. Juntamente con la tentación da la salida, para que puedas soportar. Mira, en 1 Juan 2:17, Paz, dice, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Todo está en Cristo. Amén. Somos llamados a hacer su voluntad. A hacer su voluntad. Somos llamados a permanecer en Él. Por eso es tan importante, como tú lo estabas comentando hace rato, que en nuestra oración tenemos que estar pidiendo al Señor su voluntad, conocerle a Él, qué es lo que quiere Él de nosotros. Amén. Viene todo en la palabra, pero también en la intimidad de la oración el Señor se revela a nosotros. Así es. Entonces, nadie, habiendo nacido de nuevo, nadie quiere cometer pecado. Pero hay ciertas cosas que si descuidas, te vas a deslizar. Si descuidas, te vas a arrepentir, te va a doler, porque Dios ya no quiere la práctica del pecado para tu vida, y el hecho que cometas pecado te está orillando a una vida práctica, a una práctica del pecado. Entonces,
Dios en su infinita misericordia nos da su palabra, Amén. nos da su Santo Espíritu, dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo porque Él es puro. Es decir, depuramos nuestras vidas para no vivir conforme a lo que salimos. Y bueno, ayer comentaba con la iglesia brevemente un ejemplo de la gracia. Bueno, con esto vamos a concluir por hoy. Y alguien ilustraba lo que la gracia es. La gracia que tanto se habla, que tanto se comenta y que a veces hasta se exacerba tanto el tema de la gracia. Y alguien le ilustraba la gracia, graban un video y en el video viene un venadito, un cervatillo y quiere cruzar el río. Yo vi ese video también, sí. Y el río está lleno de cocodrilos. Sí. Y el cervatillo impudentemente se mete al río y cuando se mete al río se viene el cocodrilo, pero para devorarlo. Dijo, ya está la cena. Sí. Y entonces un venado más grande ve esa acción y corre más a prisa que el cervatillo. El cervatillo ya se ve en peligro porque viene el cocodrilo. Se pone entre el cocodrilo y el cervatillo. Así ahí es. se mete. Y ahí se atraviesa y viene el cocodrilo y prácticamente el venado que se atraviesa, su vida. el ciervo, sabe que lo van a devorar, pero se atraviesa para que no se coman al cervatillo. Sí. El cervatillo termina cruzando el río, el cocodrilo termina comiéndose al ciervo más grande y el cervatillo queda todo desconcertado viendo que probablemente su mamá, no sabe, no sé. No sabemos, sí. Pero fue devorada por él. Y alguien ilustraba que eso era la gracia. No es el hecho de que crúzate el río siempre estás en la gracia. No. Mira lo que pasó por causa de tu pecado. Él murió. No se te haga cosa ligera volver a lo mismo. Valora el sacrificio de Cristo. Porque luego a veces se piensa que la gracia es libertinaje para hacer con su vida. No es así. Son cuentos que se cuentan que no dicen nada de eso en la palabra de Dios en la Biblia. Y Dios nos ayude a permanecer firmes, fieles al Señor. Amén. Hasta su venida. Él está próximo, Él está pronto. Siempre. Cristo viene. Pues nos vamos. Terminamos este tiempo, Jaime. Me dio mucho gusto estar otra vez contigo compartiendo. A mí también. Y bueno, pues aquí nos vemos la próxima semana. Hay que estar atentos a las lluvias, hay que estar atentos al fenómeno meteorológico. Guárdese. Hay que estar delante de Dios y tenga las precauciones debidas. Gracias, Ricardo. Hasta la próxima. Bendiciones a todos. Gracias por compartir.